Un trueno rasgó el cielo de Ciudad de México, mientras Ricardo Altamirano, empapado por el repentino aguacero, irrumpía en el jardín de su fastuosa mansión. El lujoso portón de hierro forjado se cerró tras él con un eco vacío, pero su mirada se clavó en una silueta diminuta bajo la lluvia torrencial, justo al lado de la imponente fuente de mármol. Allí, en la oscuridad, un niño se encogía en una silla de ruedas, empapado hasta los huesos, su llanto inaudible ahogado por el golpeteo furioso de las gotas contra el suelo de piedra. Era Mateo, su hijo de 8 años, abandonado a la furia del temporal, su frágil cuerpo temblando como una hoja en medio del huracán. La culpa, una vieja conocida, lo golpeó con la fuerza de 1000 rayos. ¿Cómo había permitido que su único hijo acabara así? El corazón de Ricardo se estrujó en un puño gélido, un presentimiento oscuro retorciéndose en sus entrañas. La mansión, símbolo de su éxito, parecía ahora una tumba fría. El grito desesperado de Ricardo resonó en Mindonech la noche, perforando el silencio cómplice de los muros de la mansión. Corrió hacia Mateo, sus zancadas amplias chapoteando en los charcos, el pánico devorándole el alma. Se arrodilló junto a la silla de ruedas, su abrigo caro ignorado ante la necesidad apremiante de abrazar a su pequeño. El rostro de Mateo, pálido y surcado por lágrimas y suciedad, se alzó hacia él, una mezcla de alivio y terror en sus ojos asustados. El frío de la lluvia contrastaba con el ardor en el pecho de Ricardo, quien lo cubrió con su propio cuerpo, intentando transferirle algo de su calor. «Hijo, mi amor, ¿qué ha pasado? Por Dios, háblame». La voz del magnate, habitualmente firme, se quebró en un sollozo. La imagen de su hijo, tan vulnerable y destrozado, era una herida abierta en su corazón, una que prometía dejar una cicatriz imborrable. ¿Quién sería capaz de semejante crueldad en su propio hogar? Mateo se aferró a su padre con la fuerza desesperada de un náufrago, entre sollozos entrecortados y el temblor incontrolable de su pequeño cuerpo. Sus labios apenas lograron balbucear unas palabras que helaron la sangre de Ricardo. «Ella me empujó, papi, ella me hizo daño». Esas palabras, un susurro roto por el dolor y el miedo, cayeron sobre Ricardo como un rayo. «¿Quién, hijo? ¿Quién te hizo esto?», preguntó con una voz ronca, el terror mezclado con una rabia creciente. La mente de Ricardo, siempre tan lógica y calculadora para los negocios, se negaba a procesar lo que Mateo insinuaba. Una figura se dibujó de inmediato en su cabeza, la imagen de su nueva esposa, Renata, tan impecable y sonriente, la coartada de un accidente doméstico que hasta ese momento había aceptado sin dudar. Empezó a resquebrajarse en su mente. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si el dolor de su hijo escondía una verdad mucho más siniestra, una que la mansión Altamirano había guardado en silencio hasta ese momento? Justo en ese instante, el amplio ventanal del salón se iluminó y una silueta elegante apareció en la entrada principal. Era Renata Montesinos, la segunda esposa de Ricardo, con un camisón de seda que realzaba su belleza fría y calculadoramente perfecta. Su rostro, maquillado incluso a esas horas de la madrugada, mostró una estudiada expresión de sorpresa y preocupación. «Ricardo, querido, por Dios, ¿qué hace Mateo ahí afuera? Me pareció oír ruidos, pero creí que era el viento», exclamó con una voz modulada que no denotaba ni una pizca de verdadero pánico. Se acercó a ellos con pasos medidos, sus ojos escudriñando la escena con una curiosidad que a Ricardo le pareció inquietante, como si analizara una obra de arte y no la desgracia de su hijastro. La frialdad de su reacción, la falta de inmediatez en su acercamiento, contrastaban brutalmente con el sufrimiento de Mateo. ¿Era posible que una mujer tan hermosa pudiera albergar tal indiferencia, o incluso algo peor en su corazón, como si todo esto fuera parte de un plan cuidadosamente orquestado? Ricardo sintió un escalofrío al escucharla. Por un lado, su corazón aún anhelaba creer en la mujer de la que se había enamorado, una figura deslumbrante que había prometido llenar el vacío tras la pérdida de la madre de Mateo. Por otro, las palabras balbuceadas por su hijo resonaban en sus oídos como una sentencia irrevocable. «Renata, ¿cómo es posible que Mateo esté aquí, empapado, en la silla de ruedas y bajo esta lluvia?», preguntó Ricardo, su voz tensa y controlada,
pero con un filo de acero apenas perceptible. Renata se acercó y, con un gesto teatral, puso una mano en el hombro de Ricardo, aunque sus ojos no dejaban de observar a Mateo con una mezcla de fastidio y disimulada irritación. Fue un accidente doméstico, mi amor. Ya te lo expliqué. Se cayó por las escaleras en un descuido de la niñera mientras yo estaba en mi reunión de caridad. Lo llevamos al hospital. Le diagnosticaron la pierna rota y le prohibieron moverse. Intentamos que se quedara en su cuarto, pero es tan travieso. Querría salir al jardín. Seguramente no, Mateo, dijo, intentando forzar una sonrisa en el niño. Mateo se encogió más aún al escuchar la voz de Renata, enterrando su rostro en el pecho de su padre, como si las palabras de la mujer fueran flechas envenenadas. No se atrevía a mirarla. Su pequeño cuerpo temblaba con una mezcla de frío y terror. La escena era brutalmente irónica. La mansión Altamirano, valorada en millones, con sus jardines perfectamente diseñados y sus fuentes esculpidas, se alzaba majestuosa en la oscuridad, un monumento al lujo y al poder, pero dentro de sus muros, y ahora en sus propios dominios, la inocencia de un niño había sido quebrada. El contraste entre la opulencia visible y el desamparo palpable del pequeño era desgarrador. Ricardo sintió la desesperación de su hijo, una carga que le oprimía el pecho. La frialdad de Renata, su calculado discurso, chocaban violentamente con la imagen del niño vulnerable en sus brazos. ¿Cómo podía la riqueza envolver tanta miseria humana, o peor, aún, servir de tapadera para actos tan despreciables, en un lugar donde la felicidad debería ser una moneda corriente? Con una fuerza que desconocía, Ricardo levantó a Mateo de la silla de ruedas, apretándolo contra su pecho. «Vamos a entrar, hijo. Necesitas calor y un médico de inmediato», dijo, su voz ahora firme, ignorando por completo la presencia de Renata, que lo observaba con una expresión indescifrable. La mansión, con sus techos altos y sus pasillos interminables, parecía tragar el sonido de sus pasos apurados. El personal de servicio, que había empezado a asomarse tímidamente ante el alboroto, se retiró rápidamente al ver la tensión entre los señores, temerosos de la furia de su patrona. Ricardo llevó a Mateo a su habitación, un santuario de juguetes y colores que ahora parecía triste y deshabitado. La mirada del niño, llena de un dolor que trascendía lo físico, hablaba de un miedo mucho más profundo que el de una simple caída. Era la mirada de quien ha sido traicionado, abandonado. Podría ser que la persona en quien Ricardo más confiaba, la mujer que había jurado amar y proteger, fuera la verdadera causante del sufrimiento de su pequeño. Ricardo llamó a su médico personal, exigiendo su presencia inmediata, mientras arropaba a Mateo en su cama. El niño, agotado, se había quedado dormido, pero incluso en sueños, su rostro contraído revelaba el tormento que lo habitaba. Ricardo se sentó junto a él, acariciando su frente, y la imagen de Renata, con su falsa sonrisa y su explicación calculada, volvió a asaltarle la mente. Siempre había sido un hombre de negocios implacable, pero en el ámbito personal, su corazón a menudo lo traicionaba. La culpa por sus ausencias, la dedicación excesiva a su imperio, lo habían cegado a las señales, a las advertencias tácitas. Las palabras de Mateo, «ella me empujó», se repetían sin cesar, carcomiendo la imagen de su perfecta esposa, y una sombra de duda, fría y persistente, comenzó a crecer en su interior, tan oscura como la noche que envolvía la mansión. ¿Cómo podía reconstruir la verdad cuando las bases de su propia felicidad parecían estar hechas de mentiras? La sangre de su hijo parecía clamar justicia, un eco silente en el lujo desmedido. ¿Te conmueve esta historia de amor, traición y búsqueda de la verdad, que apenas comienza a desvelar sus capas más oscuras? Deja tu like y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún capítulo de esta emocionante telenovela, porque los secretos de la mansión Altamirano están lejos de ser revelados, y la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. La mañana siguiente llegó con un sol pálido que no lograba disipar la atmósfera densa de la mansión. Ricardo, agotado, pasó la noche velando a Mateo. El médico confirmó la pierna rota y varias contusiones leves, pero su mirada profesional notó algo más, un miedo infantil arraigado que iba más allá de las heridas físicas. «El niño necesita un entorno seguro, señor Altamirano», le había dicho. El doctor con gravedad
una frase que resonó en el alma de Ricardo. La preocupación del médico, sutil pero insistente, reforzaba las dudas que Ricardo intentaba desesperadamente acallar, como una verdad que se negaba a permanecer oculta. Decidido a encontrar respuestas, Ricardo buscó al jefe de seguridad de la mansión, el corpulento señor Vargas, un hombre que llevaba años trabajando para la familia. Lo encontró en la sala de monitoreo, con los ojos fijos en las pantallas que mostraban cada rincón del vasto terreno. Vargas, necesito ver las grabaciones de anoche, desde que Mateo regresó del hospital hasta mi llegada, ordenó Ricardo, con una autoridad que no admitía réplicas. Vargas, un hombre de pocas palabras, se puso nervioso, sus ojos esquivando los de su patrón. Su rostro, normalmente impasible, mostró un atisbo de sudor frío. Lo siento, señor Altamirano. Hubo una falla en el sistema, una sobrecarga anoche con la tormenta. Justo esa cámara, la del jardín y la de las escaleras principales, no grabaron nada. Balbuceó, su voz inusualmente temblorosa. Ricardo sintió un golpe en el estómago. Falla. En justo esas cámaras. La coincidencia era demasiado sospechosa. Una burla al sentido común. ¿Sería posible que alguien estuviera manipulando la evidencia y que ese alguien se encontrara más cerca de lo que él imaginaba, tejiendo una red de mentiras bajo su propio techo? Ricardo clavó su mirada en Vargas, una mirada que el jefe de seguridad conocía bien, una que había visto doblar a los oponentes más duros en la sala de juntas. Vargas, ¿me estás diciendo que en una mansión con la seguridad de esta, las cámaras fallan precisamente en el momento clave del accidente de mi hijo? Su voz era un trueno silencioso. Vargas palideció, pero mantuvo su versión, aunque con dificultad. Es la verdad, señor. Lo juro por mi familia. Ya mandé llamar a los técnicos, pero el daño parece extenso, dijo, evitando cualquier contacto visual, su postura tensa. Ricardo percibió la mentira, tan evidente como el sol de la mañana. Había algo más, una presión invisible que obligaba a Vargas a mentir. ¿Era miedo? ¿O era algo más oscuro? La figura de Renata, de nuevo, proyectó su sombra en la mente de Ricardo. Ella era la única con el poder y el motivo para orquestar semejante sabotaje. La lealtad de sus empleados, que siempre había considerado inquebrantable, se mostraba ahora como un terreno movedizo. ¿Quién más en la mansión estaba bajo el yugo de Renata? Y ¿cuánto más profunda era la red de engaños que ella había tejido? Con el corazón hirviendo de rabia contenida, Ricardo regresó al salón, donde Renata tomaba un café con una aparente tranquilidad, hojeando una revista de moda. Las cámaras no grabaron nada, Renata, soltó sin preámbulos, su voz cargada de acusación. Ella levantó la vista lentamente, una sonrisa enigmática bailando en sus labios pintados de rojo. ¿Y eso te sorprende, mi amor? Te lo dije, fue un accidente. La tormenta afectó los sistemas, es lo más lógico, respondió, su tono tan calmado que resultó aún más perturbador. No había una pizca de preocupación, ni de sorpresa, solo una frialdad calculada que a Ricardo le revolvió el estómago. Lógico, que fallen justo las cámaras que podrían aclarar lo de Mateo, replicó, acercándose a ella, sus ojos buscando una fisura en su máscara. Renata, sin inmutarse, dejó la revista a un lado. Ricardo, estás exhausto y paranoico. Tu hijo es un niño caprichoso. Deberías enfocarte en su recuperación y dejar de buscar fantasmas. ¿No crees que es hora de pensar en su futuro? Quizás en un internado especializado, donde puedan manejar su temperamento. La sugerencia, hecha con una sonrisa helada, fue como un puñal en el corazón de Ricardo. ¿Cómo podía hablar de Mateo con tanta indiferencia, casi desprecio, y proponer tal cosa? En el pasillo de la mansión, cuando Ricardo intentaba digerir sus palabras, Renata se acercó sigilosamente a él, con una proximidad inquietante. Susurró al oído de su esposo, con esa sonrisa gélida que Ricardo empezaba a odiar. Tu hijo es un estorbo que solo te trae problemas, deberías internarlo. Te libraría de una carga y podrías concentrarte en lo que realmente importa, nosotros y nuestra fortuna. La frase, pronunciada con una dulzura perversa, fue un golpe bajo. Ricardo se apartó bruscamente, el asco reflejado en su rostro. Nunca. Mateo es mi hijo y mi única prioridad. No es ningún estorbo, respondió con voz vibrante de ira.
contenida, aunque la crueldad de Renata le había dejado aturdido. La mujer se encogió de hombros, imperturbable, como si hubiera soltado un comentario trivial. Como quieras, cariño. Pero no digas que no te lo advertí. Los niños problemáticos suelen traer consecuencias desagradables para la reputación, añadió con un tono amenazante. Las palabras de Renata resonaron en el amplio pasillo, un presagio oscuro que se cernía sobre el futuro de Mateo, mientras Ricardo sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba lentamente. ¿Hasta dónde era capaz de llegar Renata para alcanzar sus objetivos y qué significaba realmente esa velada amenaza? Ricardo regresó a la habitación de Mateo, el peso de las palabras de Renata aplastándole el espíritu. Encontró a su hijo despierto, con la mirada perdida en el techo, sus ojos grandes y tristes reflejando la soledad de su alma. «Papi, ¿ya me voy a poner bien?», preguntó Mateo con un hilo de voz, aferrando un osito de peluche. Ricardo se sentó a su lado, tomando su pequeña mano. «Sí, mi amor, te vas a poner fuerte y tu papi va a estar siempre contigo. Nadie te va a hacer daño, te lo prometo», dijo Ricardo, sintiendo la necesidad de protegerlo con cada fibra de su ser. Pero mientras lo abrazaba, se dio cuenta de que la promesa de protección no era suficiente. Necesitaba la verdad. Mateo necesitaba justicia, y él, Ricardo Altamirano, el magnate que había conquistado el mundo de los negocios, se sentía ahora impotente ante la oscuridad que se había instalado en su propio hogar. ¿Cómo podía un padre fallarle de tal manera a su hijo? ¿Y cómo podría ahora enmendar ese error que parecía haberle costado la inocencia y la movilidad a su pequeño en las garras de una villana sin escrúpulos? La determinación se encendió en los ojos de Ricardo. No confiaría en Renata ni en el señor Vargas. Él mismo encontraría las respuestas. Removería cielo y tierra si fuera necesario para desentrañar el misterio de lo ocurrido esa noche. Su mente, empresarial, aguda y metódica, se puso en marcha. Empezaría por el personal de servicio, aquellos que, por su invisibilidad, a menudo lo veían todo. Buscaría a la niñera que estaba a cargo de Mateo esa noche, a los jardineros, a los cocineros, a cualquiera que pudiera haber notado algo inusual. La mansión, que antes había sido su refugio, se había transformado en un campo de batalla, y él no permitiría que su hijo fuera una víctima más de las intrigas ocultas en sus opulentos salones. La verdad, aunque dolorosa, sería su única arma, y la sangre de Mateo clamaba justicia de una forma tan silenciosa como insistente. ¿Podría Ricardo, acostumbrado a los lujos y las comodidades, realmente infiltrarse en las sombras de su propio imperio para descubrir una conspiración tan íntima y perversa? Mientras Ricardo se sumergía en su particular investigación, Renata, como una araña tejiendo su red, ya había activado su propia estrategia. A través de sus asesores de prensa, con conexiones en los medios más influyentes de Ciudad de México, comenzó a orquestar una sutil campaña para limpiar su imagen y, de paso, atacar la de Ricardo. En las columnas de Sociedad y en los programas de chismes, empezaron a circular rumores cuidadosamente filtrados. Fuentes cercanas a la familia Altamirano revelan que el magnate Ricardo Altamirano ha estado ausente por sus negocios, descuidando a su hijo, un niño que, por cierto, ha mostrado un temperamento difícil y propenso a los accidentes. Se leía en un importante periódico. La narrativa era clara. Ricardo era el padre negligente y Mateo el niño problemático. El golpe era doble. Dañaba la reputación de Ricardo y deslegitimaba cualquier posible acusación de Mateo, pintándolo como un fabulador. Renata sonreía, satisfecha. Su plan, en apariencia, funcionaba a la perfección, sin que nadie pudiera imaginar la maldad que se escondía detrás de cada una de esas noticias. La rabia subió a la cabeza de Ricardo cuando uno de sus asistentes le mostró los artículos de prensa. «Esto es una infamia, una calumnia. ¿Cómo se atreven a insinuar que soy un mal padre o que mi hijo es problemático?», exclamó, golpeando la mesa de su despacho. La manipulación de Renata era evidente. Sus huellas digitales, aunque invisibles, estaban por todas partes. Él, un hombre acostumbrado a controlar la narrativa de su imperio, se sentía impotente ante el poder de la prensa manipulada. Pero esa impotencia se transformó rápidamente en una determinación de hierro. Renata había declarado la guerra, y Ricardo Altamirano,
El magnate no permitiría que su familia fuera destruida por las maquinaciones de una mujer ambiciosa. La batalla no sería solo por la verdad de Mateo, sino también por el honor de su nombre. Y Ricardo sabía que la lucha sería larga y despiadada. Lograría desmantelar la red de mentiras y calumnias que Renata había tejido, o el poder de la prensa la haría invencible ante los ojos de la sociedad que tanto valoraba la imagen. La mansión Altamirano, ese castillo de lujo y secretos, ahora se sentía como una jaula dorada. Ricardo miró a su hijo, que dormía inocente, y juró que nadie, ni siquiera Renata con su belleza engañosa y su ambición sin límites, le arrebataría la justicia. Su investigación secreta comenzaba, una cruzada silenciosa para desenterrar la verdad. Las paredes, los pasillos, el servicio, todo sería escudriñado. Lo que descubriría en los días venideros no solo pondría en jaque su matrimonio, sino que amenazaría con desvelar una oscuridad tan profunda que haría temblar los cimientos de la alta sociedad mexicana, revelando que el glamour a menudo oculta los pecados más atroces. ¿Podría la astucia de Ricardo, en un terreno tan personal y traicionero, ser suficiente para desenmascarar a la villana que se había infiltrado en su vida? ¿O caería en la trampa que Renata, con su mente calculadora, había tendido para él y para su hijo, en un juego de apariencias y verdades ocultas? El texto para este bloque debe ser generado obligatoriamente en el idioma Spanish, Spain. Ricardo comenzó su indagación con los jardineros, hombres que pasaban la mayor parte del día en el exterior de la mansión, observando sin ser vistos. Habló con José, un anciano de manos curtidas que llevaba décadas cuidando los rosales. «José, ¿viste algo extraño la noche de la tormenta, antes de que llegara? ¿Algún movimiento inusual cerca del jardín o las escaleras?», preguntó Ricardo, con la voz suave para no asustarlo. José, con la mirada clavada en sus herramientas, respondió con un tono evasivo. «No, señor Ricardo, la lluvia era muy fuerte. No vi nada, nadie estaba por ahí». Pero su mano temblaba ligeramente al sostener la pala, un detalle que no pasó desapercibido para el agudo magnate, quien había aprendido a leer las mentiras en los gestos más sutiles. ¿Qué secretos guardaba José, y por qué se negaba a revelar lo que sus ojos, sin duda, habían presenciado? La respuesta de José, aunque negativa, era una confirmación velada para Ricardo. Los años le habían enseñado que el silencio y los pequeños gestos de nerviosismo eran a menudo más elocuentes que cualquier palabra. Sabía que sus empleados, por leales que fueran, temían a Renata. Su reputación de mujer implacable y vengativa, aunque siempre oculta tras una sonrisa encantadora, era bien conocida entre la servidumbre. Ricardo recordó cómo, hacía unos meses, una cocinera había sido despedida sin contemplaciones por un error insignificante. Un mensaje claro para el resto del personal. «Gracias, José. Puedes volver a tu trabajo», dijo Ricardo, pero la semilla de la desconfianza ya estaba sembrada. No se detendría ahí. La verdad, pensó, no puede ser sofocada por el miedo eterno, y el honor de su hijo era más importante que cualquier temor que pudiera infundir la villana en su propio hogar. Su siguiente objetivo fue Marta, la jefa de cocina, una mujer que pasaba gran parte de su tiempo en las entrañas de la casa, cerca del personal. La encontró preparando el desayuno, su rostro sudoroso y preocupado. «Marta, necesito que me hables con la verdad, sin miedo. ¿Estuviste cerca de las escaleras la noche del accidente de Mateo?», inquirió Ricardo, buscando una conexión emocional. Marta, que conocía a Mateo desde que era un bebé, dejó caer un cucharón con un estruendo. «Ay, señor Ricardo, yo escuché un ruido muy fuerte, como un golpe, antes de la tormenta. Pero la niñera, la señorita Clara, me dijo que no me preocupara, que Mateo había tropezado solo y que ella se encargaba». Su voz era un susurro asustado, pero sus ojos, llenos de angustia, decían mucho más. Ricardo sintió un escalofrío. Clara, la niñera, ¿estaba ella involucrada en la farsa de Renata? ¿O era una víctima más de su manipulación? ¿Una pieza en el ajedrez de su ambición sin límites? «¿Dónde está Clara ahora, Marta?», preguntó Ricardo, su voz tensa. Marta bajó la vista, moviendo nerviosamente las manos. «Señora Renata la despidió esa misma noche, señor. Dijo que, por negligencia, por no haber cuidado bien al niño.
Yo le rogué que no lo hiciera, porque Clara era muy buena con el niño, pero la señora no quiso escuchar. Dijo que no toleraría fallos en su casa. La noticia cayó sobre Ricardo como un peso muerto. Despedida, sin contemplaciones. Justo la única persona que podría haber visto algo, silenciada y eliminada del mapa. La táctica de Renata era diabólica, cortando todos los cabos sueltos con precisión quirúrgica. ¿Tienes alguna forma de contactar con ella? ¿Marta? ¿Alguna dirección? ¿Un número de teléfono?, preguntó Ricardo, la esperanza mezclándose con la frustración, sintiendo que la verdad se le escapaba de las manos, como el agua entre los dedos, mientras la sombra de Renata se cernía más ominosa que nunca. Marta dudó, con la mirada fija en el suelo, pero al ver la desesperación en los ojos de Ricardo, sacó un papel arrugado del bolsillo de su delantal. Es la dirección de su tía, señor. Clara no tiene teléfono. Me pidió que se la guardara, por si pasaba algo. Ricardo tomó el papel con gratitud, un hilo de luz en la oscuridad que lo envolvía. Clara era la clave, lo sabía. Ella era la pieza que faltaba en el rompecabezas. La crueldad de Renata al despedirla solo reforzaba sus sospechas. No solo había lastimado a su hijo, sino que también había destrozado la vida de una joven inocente, todo para mantener su fachada perfecta y sus planes ocultos. La rabia de Ricardo se intensificaba, una llama que prometía incendiar la mansión y exponer todas las mentiras, cueste lo que cueste, hasta que la justicia fuera más brillante que el sol. Ricardo decidió ir a buscar a Clara de inmediato, pero antes pasó por la habitación de Mateo. El niño estaba despierto, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, observando el jardín con melancolía. ¿Cómo te sientes hoy, campeón?, preguntó Ricardo, arrodillándose a su lado. Mateo lo miró con esos ojos grandes y tristes. Me duele, papi, y extraño correr. Su voz, un hilo, oprimió el corazón de Ricardo. Mi amor, tu papi va a hacer todo lo posible para que te recuperes pronto, y para que nadie te vuelva a hacer daño, prometió Ricardo, abrazándolo fuerte. ¿Recuerdas algo más de lo que pasó, Mateo? ¿Quién estaba contigo?, preguntó con la mayor delicadeza. El niño se encogió, una sombra de terror cruzando su rostro. Ella no me gusta, susurró, y no dijo más, el miedo silenciando sus palabras, un recordatorio de la vulnerabilidad que Ricardo juró proteger. La reacción de Mateo confirmó las sospechas de Ricardo. El terror que sentía el niño era real, palpable, y apuntaba directamente a Renata. Ricardo se sintió invadido por una oleada de culpa. ¿Cómo pudo ser tan ciego, tan absorto en sus negocios que no vio la maldad que se gestaba bajo su propio techo? En la mujer que había jurado amar, la imagen de Renata, con su belleza artificial y sus sonrisas vacías, se le antojó ahora grotesca. Dejó a Mateo al cuidado de otra ama de llaves, una mujer mayor y de menos confianza, y se dirigió a la dirección de la tía de Clara, decidido a no perder ni un minuto, porque cada instante que pasaba era una victoria para la oscuridad y una condena para su inocente hijo, quien confiaba en su padre para romper el muro de silencio. El barrio donde vivía la tía de Clara era humilde, un contraste rotundo con la opulencia de la mansión Altamirano. Las calles estrechas, las casas modestas y el bullicio de los niños jugando albergaban una realidad muy diferente a la suya. Ricardo se sintió un intruso en ese mundo, un recordatorio de la brecha social que a menudo lo separaba de la gente común, pero también un recordatorio de que la verdad no distinguía entre ricos y pobres. Tocó la puerta de la pequeña casa, su corazón latiendo con fuerza. Una anciana de mirada cansada le abrió. «Busco a Clara. Soy Ricardo Altamirano», dijo, presentándose con humildad, consciente de que su nombre, que abría tantas puertas en su mundo, podría no significar nada en este. La anciana lo miró con recelo, pero finalmente lo dejó pasar. «Clara está dentro, señor, pero no está bien». Dentro, Clara estaba sentada en un sofá desvencijado, su rostro pálido y sus ojos hinchados de tanto llorar. Era una joven de apenas 20 años, cuyo espíritu parecía haber sido roto por la injusticia. «Clara, soy Ricardo Altamirano. Necesito que me cuentes lo que pasó la noche que Mateo se cayó», dijo Ricardo, con una voz suave y tranquilizadora, consciente del miedo que la embargaba. Clara levantó la vista, una mezcla de terror y alivio en sus ojos. «Señor Altamirano,
La señora Renata me dijo que si hablaba me destruiría. Me amenazó con que nunca más volvería a conseguir trabajo, que me acusaría de negligencia y de robo. Su voz era un susurro quebrado, lleno de desesperación. Las amenazas de Renata eran tan reales como el miedo de Clara. No te preocupes, nadie te va a hacer daño. Yo te protegeré, y Mateo necesita tu ayuda. Dime la verdad. Clara, con el aliento entrecortado, finalmente empezó a narrar la secuencia de eventos. Yo estaba con Mateo en su habitación. Habíamos bajado a las escaleras un momento para buscar un libro que él quería leer. La señora Renata apareció de repente. Estaba muy enfadada porque Mateo había dibujado en un libro que ella consideraba de colección. Ricardo recordó el incidente. Renata había montado en cólera por un pequeño garabato infantil, algo que a él le había parecido una reacción exagerada en su momento. Clara continuó. La señora empezó a gritarle a Mateo. Le dijo que era un niño torpe y un estorbo. Mateo se asustó mucho, y yo intenté intervenir, pero ella me apartó bruscamente. Y entonces, ella lo empujó. Las últimas palabras salieron como un grito ahogado. Lo empujó con fuerza, señor Ricardo. Él cayó por las escaleras. No fue un accidente. Yo lo vi. El corazón de Ricardo se encogió de dolor y rabia. La verdad, fría y brutal, se revelaba ante él, confirmando sus peores temores, y la imagen de su hijo sufriendo lo destrozaba. Clara, con lágrimas corriendo por su rostro, continuó su terrible testimonio. Cuando Mateo cayó, yo corrí a auxiliarlo. Él lloraba mucho y se quejaba de su pierna. La señora Renata, en lugar de ayudar, me miró con una sonrisa fría y me dijo que me callara. Si dices una palabra, te arrepentirás. Me amenazó. Después, llamó a uno de los asistentes, el señor García, y le ordenó que dejara a Mateo en el jardín, que dijera que se había escapado de su habitación por su cuenta, y que no le importaba si se mojaba. Dijo que quería darle una lección. La voz de Clara temblaba incontrolablemente. Yo no quise hacerlo, señor, pero ella dijo que si no obedecía, me denunciaría a la policía y que mi familia pagaría las consecuencias. Tuve miedo, mucho miedo. Por eso me fui, señor. No podía seguir allí, viviendo con esa mentira, y ahora la culpa me carcome el alma. Perdóneme, señor, por no haber hablado antes. Ricardo estaba lívido, su rostro contraído por la furia. No tienes nada de qué disculparte, Clara. Tú fuiste una víctima más de su maldad. Gracias a ti, la verdad está saliendo a la luz. La confirmación de que Renata no solo había empujado a Mateo, sino que además lo había abandonado a la intemperie en su silla de ruedas, bajo la lluvia, con la pierna rota, superaba cualquier maldad que Ricardo hubiera imaginado. Era una crueldad inhumana, un acto monstruoso que le helaba la sangre. ¿Hay alguien más que pueda confirmar esto, Clara? ¿Alguien que haya visto algo, o que esté dispuesto a hablar? Preguntó Ricardo, su mente ya trazando un plan para desenmascarar a Renata. El señor García, el asistente que lo llevó al jardín. Él la obedeció, respondió Clara, con la esperanza brillando en sus ojos, ahora que el peso de su secreto comenzaba a aligerarse. La historia de Clara era un testimonio devastador, un arma potente contra Renata. Ricardo le aseguró a la joven que la protegería y le conseguiría un buen empleo, lejos de las garras de su esposa. Se fue de la casa de 1901. La tía de Clara con un nuevo propósito, una determinación inquebrantable. El amor por su hijo, que había sido cegado por la culpa y la manipulación, ardía ahora con una intensidad feroz, transformándose en una sed de justicia. No solo buscaría a García, sino que también reuniría todas las pruebas posibles. Cada mentira de Renata, cada acto de crueldad, sería expuesto. La batalla había pasado de ser una sospecha a una guerra declarada, y Ricardo Altamirano no iba a permitir que la villana ganara. No cuando la inocencia de su hijo dependía de él y de la valentía que ahora lo inundaba. Lo más fuerte está por venir en esta historia de verdades ocultas y luchas por la justicia. Quédate hasta el final para descubrir cómo Ricardo desenterrará los secretos más oscuros de la mansión Altamirano y enfrentará la maldad que allí se esconde, en una batalla por el amor de su hijo que te mantendrá al borde de tu asiento. De vuelta en la mansión, Ricardo sintió la atmósfera opresiva y cargada de hipocresía. Renata lo esperaba en el salón, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. ¿Dónde has estado, Ricardo? Mateo te extraña, dijo, su voz melosa, una falsa preocupación en su rostro. Ricardo la miró con desprecio.
una furia silenciosa hirviendo en su interior. He estado buscando la verdad, Renata, y la he encontrado. Soltó su voz gélida. La sonrisa de Renata flaqueó por un instante, una microexpresión de pánico cruzando su rostro, pero rápidamente recuperó su compostura. ¿La verdad? ¿Acaso te refieres a tus fantasías? Ya te lo dije, Ricardo, estás paranoico. Necesitas descansar. Te he organizado una cena con el Consejo de Administración esta noche para que te relajes y dejes de pensar en tonterías. Tus negocios te necesitan más que estas nimiedades. Su descaro era abrumador. Mis nimiedades, Renata, incluyen la salud y la seguridad de mi hijo. No lo olvides, respondió Ricardo, con un tono cortante. Se negó a discutir más con ella en ese momento. Sabía que debía ser estratégico. La cena con el consejo era una oportunidad. Renata intentaría usarla para desacreditarlo aún más, pero él podría usarla a su favor. Necesitaba tiempo para encontrar a García y armar su caso. La figura de Renata, tan elegante y calculadora, era una amenaza constante. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio. La mansión, testigo mudo de tantas verdades ocultas, parecía conspirar con él. La espera, aunque tortuosa, era crucial. Ricardo sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, pero su determinación era inquebrantable, pues la justicia, aunque a veces se esconda, siempre emerge para brillar. Esa misma tarde, mientras Ricardo buscaba discretamente a García, Renata intensificó su campaña de desprestigio. En una reunión informal con un grupo de influyentes damas de la sociedad, organizada por ella misma en un exclusivo club de golf, difundió nuevos rumores. Es una pena lo de Ricardo, comentó con falsa tristeza. Su obsesión por el trabajo lo ha llevado a descuidar a Mateo. El pobre niño tan frágil está utilizando el accidente para llamar la atención. Me temo que Ricardo está perdiendo la cabeza, creyendo historias absurdas. Las señoras, con sus joyas deslumbrantes y sus gafas de sol de marca, asintieron con aire de entendimiento, bebiendo sus cócteles y alimentando el chisme. La reputación de Ricardo, tan cuidadosamente construida a lo largo de los años, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las hábiles mentiras de Renata, quien tejía una red invisible de engaños para destruir a su esposo. Las conversaciones llegaban a oídos de Ricardo, filtradas por sus propios contactos en la alta sociedad. ¿Escuchaste lo de Altamirano? Dicen que su hijo es un manipulador y que él está tan estresado que ve fantasmas, le comentó un socio, con un tono de lástima que a Ricardo le irritó profundamente. La humillación pública era real, una herida en su orgullo que sangraba, pero también un combustible para su ira. Renata estaba logrando su objetivo, aislarlo y desacreditarlo, para que cuando la verdad saliera a la luz, nadie le creyera. Renata, ¿hasta dónde piensas llegar con tus mentiras?, se preguntó Ricardo, sintiendo una profunda náusea. Pero lejos de amilanarlo, la maldad de Renata solo fortalecía su resolución. No solo luchaba por Mateo, sino por su propio honor y el de su apellido. Una batalla que no podía permitirse perder, no ante la cruel ambición de una mujer sin escrúpulos. El señor García, el asistente al que Clara había mencionado, era un hombre joven, recién llegado al servicio de la mansión, y a diferencia de Vargas, no tenía profundas raíces ni deudas de lealtad con Renata. Ricardo lo abordó en un pasillo solitario, su voz baja pero firme. García, necesito hablar contigo. Sé lo que pasó la noche del accidente de Mateo. Clara me lo ha contado todo. García palideció. Sus ojos se abrieron de terror. Intentó huir, pero Ricardo lo detuvo con un gesto. No te haré daño. Solo quiero la verdad. Si me la das, te protegeré y te ayudaré a encontrar otro empleo. Si te callas, Renata te destruirá. Sabes que es capaz. La presión era inmensa. Y García, un hombre débil y cobarde, se debatía entre el miedo a Renata y la posibilidad de redención que le ofrecía Ricardo. Con la voz temblorosa, García confesó, confirmando la versión de Clara. Sí, señor. La señora Renata me obligó. Ella me dijo que lo dejara en el jardín, bajo la lluvia, en su silla de ruedas. Dijo que si no lo hacía, me echaría y se aseguraría de que nunca más trabajara en ningún lado. Yo no quería, señor, pero ella daba mucho miedo. Las palabras de García resonaron en el pasillo, un eco de la maldad de Renata.
Ella es cruel, señor. Una vez la vi discutir con la señora Vargas, la esposa del jefe de seguridad. La señora Vargas quería hablar con usted sobre algo, no sé qué, y Renata la amenazó con que si se acercaba a usted, le pasaría algo a su familia. Por eso el señor Vargas tiene tanto miedo, señor. No es que sea desleal, es que le tiene pavor. La revelación fue un golpe demoledor. El miedo de Vargas no era por dinero, sino por su familia. Ricardo sintió una mezcla de indignación y asco. Renata no solo era una mujer ambiciosa y cruel, sino que utilizaba el terror para someter a quienes la rodeaban. Las vidas de sus empleados, su seguridad, todo era un peón en su juego de ajedrez. ¿La señora Vargas quería hablar conmigo? ¿De qué?, preguntó Ricardo, sintiendo que un nuevo hilo de la madeja se desenredaba. García se encogió de hombros. No sé, señor. Solo sé que la señora Renata la detuvo en el pasillo y la amenazó. Después el señor Vargas hizo todo lo que ella le pedía, incluso lo de las cámaras. Él está aterrado, no por él, sino por su esposa y sus hijos. La imagen de Vargas, un hombre corpulento y temible, aterrorizado por su esposa, era una prueba más del alcance de la maldad de Renata. Ricardo prometió a García protección total y discreción. Con las confesiones de Clara y Ann García en su poder, Ricardo tenía las pruebas que necesitaba para desenmascarar a Renata. Pero aún faltaba la pieza clave, algo irrefutable, algo que la propia Renata no pudiera negar, ni siquiera con su influencia en la prensa, algo que fuera una evidencia visual o un documento. La mención de la señora Vargas y su deseo de hablar con él encendió una nueva luz. ¿Qué sabía la esposa de su jefe de seguridad? ¿Era posible que ella, una mujer aparentemente invisible en la mansión, guardara un secreto aún más grande, uno que Renata temía con desesperación? El rompecabezas se volvía más complejo, pero Ricardo estaba listo para cada nueva revelación, su corazón clamando justicia por Mateo. Ricardo sabía que no podía acercarse a la señora Vargas directamente, ya que Renata la tendría vigilada. Necesitaba una estrategia más astuta, algo que no alertara a su esposa. Decidió contactar a su investigador privado de confianza, el mismo que utilizaba para asuntos delicados de su empresa. Necesito que investigues a la esposa de mi jefe de seguridad, la señora Elena Vargas, discretamente. Averigua qué le preocupa y si tiene alguna información sobre Renata Montesinos o el accidente de mi hijo. Y por favor, hazlo con la máxima confidencialidad. Que nadie, absolutamente nadie, se entere. Le instruyó Ricardo, su voz baja y cargada de urgencia. La red de secretos de Renata era densa, pero Ricardo estaba dispuesto a desenredar cada nudo. Su fe en la justicia era más fuerte que su ira. Mientras el investigador privado ponía en marcha su trabajo, Ricardo seguía atendiendo a Mateo, pasando con él todo el tiempo que sus compromisos le permitían. Le leía cuentos, jugaba a juegos de mesa adaptados y le contaba historias de sus viajes, intentando devolverle la chispa a sus ojos. Mateo, poco a poco, empezaba a mostrarse más animado, aunque el miedo a Renata seguía siendo un muro. «Papi, ¿ella se va a ir?», preguntó un día, con la voz apenas audible. Ricardo lo abrazó con fuerza. «Sí, mi amor. Pronto ella se irá, y nadie te hará daño nunca más. Te lo prometo». La promesa no era solo para Mateo, sino también para sí mismo. Era una promesa de que la oscuridad se disiparía, y la luz de la verdad brillaría en la mansión Altamirano, lavando el dolor y la traición que allí se habían gestado. Los días pasaron, y el investigador de Ricardo, un hombre eficiente y discreto llamado Armando, le entregó un informe preliminar. Elena Vargas, la esposa del jefe de seguridad, era una mujer sencilla y devota. Armando había logrado contactarla a través de su hermana, una enfermera que trabajaba en el hospital donde Mateo había sido atendido. «La señora Vargas ha estado muy angustiada, señor. Su hermana me dijo que Elena se siente culpable por algo, y que ha estado intentando contactarle a usted sin éxito. Dice que tiene algo muy importante que decirle, algo que cambiará su vida y la de su hijo», informó Armando, su voz grave. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Qué secreto tan grande guardaría Elena Vargas? ¿Y por qué Renata le tenía tanto miedo, al punto de amenazar a su familia? La intriga se intensificaba, y la revelación parecía inminente. Armando había concertado un encuentro secreto con Elena Vargas en un café discreto, lejos de la mansión y de los ojos de Renata.
Ricardo se dirigió allí con el corazón latiéndole a mil. La verdad, la verdadera verdad, estaba a punto de ser desvelada. Al llegar al café, vio a Elena, una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por la preocupación, sentada en una mesa al fondo. Sus ojos, antes que los de Ricardo, lo buscaron con desesperación. «Señor Altamirano, gracias por venir», dijo Elena, su voz temblorosa, apenas un susurro audible en el bullicio del café. Ricardo se sentó frente a ella, intentando transmitirle calma y confianza. «Elena, sé que tienes miedo, y entiendo por qué, pero necesito que me hables con la verdad. Por Mateo, por mi hijo. ¿Qué es lo que sabes?», preguntó, su voz suave pero con un toque de urgencia. Elena miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, y luego sacó un pequeño pendrive de su bolso. «No me atrevía a decírselo antes, señor. Mi esposo, Vargas, tuvo que hacer muchas cosas por la señora Renata para protegernos. Ella nos amenazó con hacerle daño a nuestros hijos. Él cambió las grabaciones de las cámaras, sí, pero yo no podía dormir con esta mentira, y mi conciencia no me dejaba. Por eso grabé esto, a escondidas, en una cámara de juguete que le compré a mi hijo». Con manos temblorosas, Elena le entregó el pendrive a Ricardo. «Es un fragmento. Lo grabé con una cámara que mi hijo usa para jugar a ser detective. La escondí en la sala de monitoreo, aprovechando un momento en que Vargas se ausentó para atender una llamada de Renata. Ella le estaba dando instrucciones precisas sobre cómo manipular las grabaciones de las cámaras de seguridad para borrar las imágenes de la caída de Mateo y de cómo lo dejó en el jardín», explicó Elena, su voz entrecortada por la emoción y el miedo aún presente. Renata le dio la orden directamente de borrar todo lo que lo incriminara, y le hizo repetir las instrucciones varias veces para asegurarse de que no se equivocara. Decía que no podía haber ni rastro de su maldad, y Vargas, aterrado, solo obedecía. Ricardo sintió cómo el corazón se le oprimía en el pecho. No solo tenían un testigo ocular, Clara y García, sino también una prueba irrefutable, un documento visual, una grabación que demostraba la manipulación de la evidencia por parte de Renata y la intimidación a su personal. «¿Qué contiene este pendrive, Elena?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro, anticipando lo peor, pero también la confirmación definitiva de la maldad de su esposa, una maldad que lo había cegado por completo. «Contiene a Renata dándole órdenes a Vargas para que borre las grabaciones. Es solo un fragmento de audio y video, señor, pero la voz es clara y sus instrucciones inequívocas. Se oye como dice: asegúrate de que no quede ni una sola imagen de mi encontronazo con el niño, ni de cuando lo dejaron en el jardín. Si fallas, tus hijos lo lamentarán». Fue una amenaza directa, señor Altamirano, y mi marido no tuvo elección, susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas de alivio y terror. Ricardo guardó el pendrive con cuidado, sintiendo el peso de la verdad en sus manos. Era la prueba definitiva, la bala de plata que necesitaba para destruir la máscara de Renata y exponer su verdadera cara al mundo. «Gracias, Elena. Has sido increíblemente valiente. No te preocupes. Te prometo que ni tú ni tu familia sufrirán ninguna consecuencia. Yo me encargaré de protegerlos», dijo Ricardo, su voz firme, una promesa que venía del corazón. Elena asintió, las lágrimas brotando, pero esta vez eran lágrimas de alivio. La carga de su conciencia, que la había atormentado durante semanas, empezaba a aligerarse. «La justicia», pensó Ricardo, «está a punto de llegar a la mansión Altamirano, como un trueno». Después de la calma, con el pendrive en su poder, Ricardo regresó a su despacho. Conectó el dispositivo a su ordenador, sus manos temblorosas, y reprodujo el archivo. El sonido de la voz de Renata, fría y calculadora, ordenando a Vargas manipular las grabaciones, se escuchó en la habitación, como un eco de su maldad. «Asegúrate de que no quede ni una sola imagen de mi encontronazo con el niño, ni de cuando lo dejaron en el jardín. Si fallas, tus hijos lo lamentarán». Ricardo sintió una punzada de dolor, no solo por Mateo, sino por todas las personas que Renata había manipulado y aterrorizado. La ira que sintió fue tan intensa que le quemó las venas. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Ahora tenía la evidencia irrefutable, una prueba que no dejaba lugar a dudas. Renata Montesinos, su esposa, era un monstruo,
Ricardo se preparó para el siguiente paso. Con la grabación de Elena Vargas, el testimonio de Clara y García, y su propia determinación, estaba listo para enfrentar a Vinanachosinda, Renata. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba el apoyo de su abogado, un hombre de confianza y con amplia experiencia en casos complejos. Arturo, necesito que vengas a la mansión de inmediato. Tengo algo muy delicado que mostrarte, algo que cambiará todo, le dijo Ricardo a su abogado por teléfono, su voz cargada de una seriedad que Arturo pocas veces había escuchado. La batalla legal estaba a punto de comenzar, y Ricardo sabía que sería feroz. Renata no se rendiría fácilmente. Ella lucharía con uñas y dientes para proteger su reputación y su ansiada fortuna. Arturo llegó a la mansión en cuestión de minutos. Era un hombre de unos 50 años, de semblante serio y mirada aguda, con una reputación impecable en el mundo legal. Ricardo lo llevó a su despacho y le mostró el pendrive. Esto es de Elena Vargas, la esposa del jefe de seguridad. Escúchalo, dijo Ricardo, con una mezcla de emoción y rabia en su voz. Arturo, que había escuchado innumerables historias y visto de mí no me dos, todo en su carrera, se mantuvo impasible mientras la voz de Renata llenaba la habitación. Al terminar, sus cejas se fruncieron. Esto es muy serio, Ricardo. Una prueba contundente de manipulación de evidencia y coacción. Con esto, más el testimonio de Clara y García, podemos construir un caso muy fuerte contra ella. Esto no es solo un accidente, es un intento de ocultar una agresión. No solo es una agresión, Arturo. Es la culminación de una serie de actos crueles y manipuladores. Renata no solo empujó a mi hijo por las escaleras, sino que lo abandonó en el jardín bajo la lluvia, con una pierna rota, para darle una lección, y luego usó su influencia y el miedo para silenciar a todos los testigos, explicó Ricardo. Su voz temblaba de indignación. Necesito que esto se haga público, Arturo. Que toda la sociedad se entere de quién es realmente Renata Montesinos. Ella ha difamado mi nombre y el de mi hijo. Ha usado su belleza para manipular y destruir. Necesito justicia, no solo para Mateo, sino para todas las víctimas de su maldad. Quiero que la despojen de todo, que pierda todo el respeto y el poder que ha acumulado. Arturo asintió, su rostro grave. Ricardo, te entiendo perfectamente. La justicia no solo debe ser legal, sino también moral. Y en este caso, es imperativo que la verdad se revele públicamente. Pero debemos ser estratégicos. Renata tiene muchos contactos en la prensa. Intentará desacreditarnos y manipular a la opinión pública. Necesitamos un golpe maestro. Algo que no pueda refutar. Un escenario donde la verdad sea innegable y su caída absoluta. Ricardo asintió, una chispa de venganza mezclada con la sed de justicia en sus ojos. ¿Tienes alguna idea, Arturo?, preguntó, sintiendo que la marea finalmente comenzaba a cambiar a su favor. Un presagio de que la maldad de Renata estaba a punto de ser castigada. Arturo sonrió con una astucia profesional. La gala benéfica de la Fundación Altamirano, que ella misma ha organizado para esta semana. Es el escenario perfecto. Será su gran noche, el momento en que se coronará como la anfitriona perfecta, la esposa ejemplar. Toda la élite de la Ciudad de México estará allí, y será precisamente allí donde caerá, en el momento de su mayor triunfo, donde sus propias maquinaciones se volverán en su contra. Ricardo asintió, una imagen mental de la escena comenzando a formarse en su mente. Sería un golpe brutal, público, y sin posibilidad de escape para Renata. Un momento en que la justicia se alzaría, majestuosa, en medio de la opulencia. La semana previa a la gala fue un torbellino de preparativos. Renata, ajena a la trampa que se cerraba a su alrededor, se movía por la mansión como una reina, supervisando cada detalle, desde el menú hasta las flores, con una eficiencia calculada. Quería que esa noche fuera su consagración, la confirmación de su posición como la nueva señora Altamirano, intocable y admirada. Ella, con su sonrisa fría, ignoraba las miradas furtivas de algunos empleados que sabían la verdad, pero temían hablar. Ricardo la observaba en silencio, una paciencia fría y una determinación férrea. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y la calma que precedía a la tormenta era el preludio de un estallido que sacudiría los cimientos de su vida y la de Renata, revelando al mundo la verdadera naturaleza de la villana. Mientras tanto,
La campaña de desprestigio de Renata contra Ricardo y Mateo continuaba. En una entrevista de televisión para un programa de chismes matutino, Renata, con una voz suave y una pose de dolor, lamentó el comportamiento errático de Ricardo. Mi esposo está bajo mucha presión, dijo, y el accidente de Mateo lo ha afectado profundamente. Es un niño delicado y a veces un poco caprichoso, pero lo amamos y hacemos todo lo posible por su recuperación. Las palabras de Renata eran veneno envuelto en azúcar, buscando generar lástima y justificar cualquier futura acción de Ricardo como locura. La presentadora, con una sonrisa cómplice, asintió. La imagen de Ricardo, el magnate implacable, era ahora la de un hombre débil y desequilibrado. Ricardo vio la entrevista por televisión, su rostro tenso. Es increíble su descaro. ¿Cómo puede mentir con tanta naturalidad?, exclamó golpeando el brazo del sillón. La impotencia lo carcomía, pero sabía que solo era cuestión de tiempo. Cada mentira de Renata sería una piedra más en el muro de su condena. Arturo, su abogado, lo tranquilizó. Deja que siga hablando Ricardo. Cuanto más se exponga, más grande será su caída. La gente que la admira ahora será la misma que la condenará cuando la verdad salga a la luz. La gala es el lugar perfecto para ello. La magnitud del evento hará que la revelación sea un golpe devastador para su imagen, y nadie podrá decir que no fue expuesta ante la sociedad que tanto valoraba su impecable reputación. Mateo, ajeno a la guerra de sus padres, seguía en su proceso de rehabilitación. Un fisioterapeuta acudía a la mansión diariamente para ayudarlo con los ejercicios de la pierna. El niño, aunque adolorido, mostraba una resiliencia sorprendente. «Quiero volver a correr, papi», decía con determinación. Ricardo lo animaba. Su corazón se llenaba de orgullo por la fuerza de su hijo. «Y lo harás, campeón. Serás el más rápido de todos». Cada pequeño progreso de Mateo era un rayo de esperanza para Ricardo, un recordatorio de por qué estaba luchando. El amor por su hijo era el motor que lo impulsaba, la fuerza que lo hacía invencible contra la oscuridad de Renata. La mansión, antes un símbolo de soledad, se convertía en el campo de batalla de un amor inquebrantable. Ricardo también se acercó a Vargas, el jefe de seguridad. «Vargas, sé por qué hiciste lo que hiciste. Sé que Renata te amenazó con tu familia, y quiero que sepas que te perdono. Pero necesito tu ayuda una vez más, para que la verdad salga a la luz. Y te prometo que te protegeré a ti y a tu familia. No volverás a temerle a Renata». Vargas, un hombre curtido, se quebró. «Gracias, señor Ricardo. No sabe el peso que me quita de encima. Yo haré lo que sea para ayudarle. No quiero que esa mujer le haga más daño a nadie». La lealtad de Vargas, una vez rota por el miedo, se restauraba con la promesa de protección. Tenían un nuevo aliado, y su testimonio, junto con el de Clara y García, sería crucial. Arturo, el abogado, ideó un plan meticuloso para la noche de la gala. Ricardo, en el momento cumbre de la noche, cuando Renata esté dando su discurso de agradecimiento, el señor García subirá al escenario. Él tiene que presentarse como el exempleado arrepentido y proyectará la grabación de Elena Vargas. Será un golpe de efecto que nadie esperará. La sorpresa será clave para que el impacto sea máximo y Renata no tenga tiempo de reaccionar, explicó Arturo, con la mirada brillante de anticipación. Ricardo asintió, su rostro serio. La idea era audaz, arriesgada, pero necesaria. Sería el clímax que desenmascararía a la villana ante la sociedad que tanto la admiraba y la justicia que Mateo merecía. La noche de la gala llegó, majestuosa y resplandeciente. La mansión Altamirano brillaba con miles de luces, sus salones adornados con flores exóticas y tapices valiosos. La flor innata de la sociedad mexicana se congregaba allí, ataviada con sus mejores galas. Ricardo observaba la escena, una mezcla de tensión y determinación en su rostro. Renata, deslumbrante en un vestido de seda esmeralda, se movía entre los invitados con su sonrisa radiante. La anfitriona perfecta, el epítome de la elegancia y la caridad, parecía invencible, inexpugnable, ajena a la tempestad que se cernía sobre ella, una tormenta que Ricardo había estado preparando en silencio, con la complicidad de aquellos a quienes Renata había subestimado y humillado. Mateo, que había insistido en estar presente, aunque fuera brevemente, observaba desde un balcón discreto,
acompañado por su nueva y confiable ama de llaves. Sus ojos, aunque aún con un dejo de tristeza, mostraban una chispa de curiosidad ante el lujo y el bullicio de la fiesta. Ricardo lo miró, y en esa mirada se transmitió todo el amor, la culpa y la promesa de justicia. «Todo esto es por ti, mi amor», pensó Ricardo, con el corazón apretado. El tiempo se ralentizaba. Cada minuto era una eternidad antes del momento crucial, el instante en que la verdad se revelaría y los cimientos de la mansión Altamirano, junto con la vida de Renata, se desmoronarían ante los ojos atónitos de todos los presentes. El plan de sabotaje de Renata en la gala era sutil pero efectivo. Antes de que Ricardo pudiera pronunciar su discurso, ella se adelantó, tomando el micrófono con una sonrisa. «Mis queridos amigos, esta noche celebramos la esperanza, y quiero agradecer a mi amado esposo, Ricardo, por su increíble generosidad. Él, a pesar de sus dificultades personales, siempre ha apoyado esta noble causa». La frase «dificultades personales» fue una puñalada velada, un recordatorio público de los rumores que ella misma había esparcido, haciéndolo parecer un hombre inestable y atormentado por sus fantasmas. Ricardo sintió la humillación, las miradas de lástima y juicio de la élite social que lo rodeaba, un eco de la mini humillación pública que la premisa había vaticinado. Renata continuó su discurso, con una teatralidad impecable, presentándose como la salvadora de la familia Altamirano y la promotora de la caridad. «Sé que muchos se preocupan por nuestro pequeño Mateo. Es un niño que ha pasado por momentos difíciles, y aunque a veces su temperamento nos desafía, su padre y yo estamos comprometidos con su bienestar. Haremos todo lo posible para que recupere su alegría». Las palabras de Renata eran una obra maestra de manipulación, pintándose a sí misma como la madrastra abnegada y a Mateo como un niño problemático que necesitaba ser controlado. Ricardo sintió la rabia. La humillación era insoportable, pero era el preludio de su victoria, el último triunfo de la villana antes de su caída. Renata se pavoneaba en el escenario, acaparando todos los flashes, su sonrisa artificial iluminando el gran salón. El discurso de agradecimiento se extendía, lleno de frases huecas sobre caridad y el amor por su hijastro, Mateo. «Gracias a todos por apoyar nuestra noble causa. Es un honor para mí, como esposa de Ricardo y madre de nuestro querido Mateo, estar al frente de esta maravillosa iniciativa. Sé que el camino es difícil, especialmente con las pruebas que la vida nos impone, pero con fe y generosidad superaremos cualquier obstáculo». Ricardo la observaba desde su mesa, los puños apretados bajo la tela de su smoking. La falsedad de cada palabra le quemaba. La rabia era un fuego helado en su interior, pero sabía que el momento de la verdad estaba a punto de llegar, y la calma que precedía al estallido era ahora más tensa que nunca, pues la caída sería tan monumental como el orgullo de la villana que se erguía ante todos. De repente, una figura discreta pero decidida se abrió paso entre la multitud y se dirigió hacia el escenario. Era García, el joven asistente que Renata había coaccionado. Llevaba una pequeña mochila en la mano, y su rostro, aunque pálido, mostraba una resolución inquebrantable. Un murmullo de sorpresa se extendió por la sala mientras García subía los escalones con paso firme, ignorando las miradas interrogantes y los gestos alarmados de la seguridad de la gala. Renata, sorprendida por la interrupción, frunció el ceño. «Señor García, ¿qué hace usted aquí? Esto es una gala benéfica, no el momento para...». Su voz, que hasta ese instante había sido dulce, empezó a tomar un tono agrio de irritación, mientras el público se impacientaba ante la inusual interrupción, que prometía una verdad que nadie se atrevía a imaginar. García, con el micrófono en mano que le había arrebatado de un tirón a la sorprendida Renata, levantó la voz. Su mirada se encontró con la de Ricardo, que le dio un asentimiento casi imperceptible. «Disculpen la interrupción, señores, pero la verdad no puede esperar. La señora Renata Montesinos ha estado mintiendo, y no puedo permitirlo más». La sala quedó en un silencio sepulcral. Las miradas se cruzaron, algunas de sorpresa, otras de incredulidad, y otras de un incipiente morbo. Renata, con los ojos desorbitados, intentó arrebatarle el micrófono. «Seguridad. Saquen a este hombre de aquí de inmediato. Está ebrio, está perturbando el evento», gritó, su máscara de perfección empezando a
resquebrajarse, pero García, con una fuerza que no se le conocía, se mantuvo firme, una valentía que había encontrado en el fondo de su conciencia. No, la verdad es lo único que está perturbando la paz de esta casa y de esta familia, replicó García, su voz cada vez más fuerte, resonando en los opulentos salones. Sin más dilación, sacó un pequeño proyector portátil de su mochila y con manos nerviosas pero decididas, lo conectó a una de las pantallas gigantes que adornaban el escenario, destinadas a mostrar videos promocionales de la fundación. Un video comenzó a proyectarse ante los ojos atónitos de la élite de Ciudad de México. Era la grabación de Elena Vargas, la prueba irrefutable que Ricardo había estado esperando, una evidencia tan contundente que prometía desmantelar todas las mentiras, una a una, ante la mirada incrédula de todos los presentes. En la pantalla, la imagen temblorosa de una cámara oculta mostraba un ángulo parcial de la sala de monitoreo. Se escuchaba claramente la voz de Renata, fría y autoritaria, dando órdenes a Vargas. Asegúrate de que no quede ni una sola imagen de mi encontronazo con el niño, ni de cuando lo dejaron en el jardín. Si fallas, tus hijos lo lamentarán. El tono amenazante de Renata era inconfundible. Las caras de los asistentes, antes curiosas, se transformaron en expresiones de horror y asombro. Los murmullos se hicieron más intensos, y los susurros de incredulidad se extendieron como un reguero de pólvora por todo el salón, mientras Renata se quedaba inmóvil en el escenario, con los ojos fijos en la pantalla, su rostro pálido como la cera, y su perfecta pose desmoronándose lentamente. La grabación continuó, revelando la verdadera cara de Renata. La voz se superponía con una breve imagen. La silueta inconfundible de Renata empujando con fuerza a Mateo por las escaleras. Luego, la escena cambiaba a una vista de un pasillo, donde se la veía dar instrucciones a García, señalando el jardín, mientras el pequeño, Mateo, inmóvil en su silla de ruedas, esperaba a la intemperie. La verdad, cruda y brutal, se extendía por la pantalla, dejando al descubierto la vileza de la villana. Los gritos ahogados de los invitados, los jadeos de horror, rompieron el silencio. Las miradas de admiración se tornaron en expresiones de repudio, y la perfecta anfitriona, en un instante, se convirtió en la persona más despreciada de la noche, atrapada en su propia red de maldad. Renata, al ver la evidencia irrefutable, intentó reaccionar. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia y desesperación. «Eso es mentira. Es un montaje. Ricardo ha orquestado esto para vengarse de mí. Este hombre es un mentiroso, un borracho», gritó, señalando a García, su voz estridente y fuera de control. Pero ya era tarde. La multitud, horrorizada, ya había visto lo suficiente. Las risas nerviosas se convirtieron en abucheos, y la incredulidad en condena. El prestigio, la admiración que tanto había cultivado, se desvanecía en el aire, reemplazado por la vergüenza y el escarnio público. Una caída más brutal que cualquier empujón, más dolorosa que cualquier golpe, en el centro de su propio imperio de apariencias y mentiras. Ricardo se levantó de su asiento, su corazón latiendo con fuerza, pero con una calma renovada. Se dirigió al escenario, su mirada fija en Renata, que temblaba de ira y miedo. «No hay montaje, Renata. Hay solo una verdad. La verdad de un niño inocente al que dañaste y abandonaste. La verdad de tu ambición sin límites, que te llevó a destruir a quienes se interponían en tu camino». Su voz era potente, resonando en cada rincón del salón, sin dejar lugar a dudas. La imagen de Mateo en su silla de ruedas, empapado en el jardín, se proyectó en la mente de todos. Una imagen que contrastaba brutalmente con el lujo de la gala y la frialdad de la mujer que lo había orquestado, desvelando la oscuridad que se escondía tras su fachada de seda. En ese momento, las puertas principales se abrieron y 2 agentes de policía, alertados por Arturo el abogado, entraron en la mansión. Se dirigieron directamente al escenario, sin dudar. La presencia de la autoridad era la confirmación final de que lo que se había visto no era un rumor ni un chisme, sino un crimen. Ricardo se acercó a García y le puso una mano en el hombro en señal de gratitud y apoyo. García, con lágrimas en los ojos, asintió. La justicia, finalmente, se hacía presente en la mansión Altamirano, y la impunidad de Renata estaba a punto de terminar.
transformando una noche de celebración en una de juicio y rendición de cuentas, frente a la mirada atenta y condenatoria de la élite. Los agentes subieron al escenario. Señora Renata Montesinos, queda usted detenida por agresión y obstrucción a la justicia, dijo uno de ellos con voz firme. Renata, con los ojos desorbitados, intentó forcejear, la rabia y la humillación desfigurando su bello rostro. Esto es una farsa. Ricardo, te arrepentirás de esto. ¿Me las pagarás?, gritó, sus últimas palabras resonando con una amarga promesa de venganza que ya no tenía cabida. Pero nadie la escuchaba. Su poder se había desvanecido. Su voz, una simple queja en el viento. La sociedad que la había admirado ahora la despreciaba, y las cadenas de la ley, que ella creía haber sorteado, se cerraban inexorablemente a su alrededor, marcando el fin de su reinado de terror y mentiras. Mientras los agentes se llevaban a Renata, esposada, la multitud se abría a su paso, con rostros de asombro y repulsión. Algunos murmullos de alivio y justicia se escuchaban entre la gente. La mujer que había pisado a tantos para llegar a la cima, ahora caía humillada, expuesta ante todos. Ricardo observó cómo se la llevaban, su corazón liberado de un peso inmenso. La justicia, aunque tardía, había llegado. Se acercó a Mateo, quien, desde el balcón, había observado toda la escena en silencio, sus ojos infantiles intentando comprender la magnitud de lo que había presenciado. El niño, vulnerable y digno, había sido el catalizador de esta verdad innegable, su inocencia, el espejo de la maldad que se había exhibido ante todos. «Papi, ¿ella se va a ir para siempre?», preguntó Mateo con un hilo de voz, aferrándose al osito de peluche que Ricardo le había regalado. Ricardo se arrodilló junto a su silla de ruedas, abrazándolo con fuerza, las lágrimas asomándose a sus ojos. «Sí, mi amor, ella ya no te hará daño, nunca más. Tu papi te lo promete». Las palabras de Ricardo eran un bálsamo para el alma herida de su hijo, una promesa de un futuro de paz y seguridad. La mansión, que antes había sido un nido de intrigas, parecía ahora respirar un aire más puro. El amor, la verdad y la justicia habían conquistado la oscuridad, y el grito de «La sangre clama justicia» había sido escuchado, resonando en los pasillos de ese lujoso hogar. La imagen de Renata siendo llevada por los agentes, su rostro contorsionado por el odio y la humillación, fue la última impresión que la sociedad tendría de ella como la impecable señora Altamirano. El rumor de su detención se propagó como un incendio, eclipsando cualquier otro chisme de la noche. La gala, destinada a ser su coronación, se convirtió en su cadalso público, una caída brutal que resonaría en los círculos de la alta sociedad por años. Ricardo, con Mateo en brazos, sintió una mezcla de alivio y tristeza. La victoria era agridulce, pero necesaria. La verdad había prevalecido, y la justicia, aunque a veces se vista de tragedia, siempre encuentra su camino para iluminar las sombras más profundas, incluso en los pasillos más opulentos. Arturo, el abogado, se acercó a Ricardo, su rostro serio pero satisfecho. «Lo logramos, Ricardo. La evidencia es irrefutable. Su caída será total, no solo por la agresión a Mateo, sino también por la manipulación de pruebas y la coacción al personal. Su reputación está destrozada, su fortuna comprometida, y lo más importante, Mateo está a salvo y su verdad ha sido escuchada». Ricardo asintió, mirando a su hijo, que ahora sonreía levemente, acurrucado en sus brazos. El camino había sido largo y doloroso, pero la promesa a Mateo de que nadie le haría daño nunca más se había cumplido. La fe de un padre, el amor inquebrantable, había desvelado la maldad, y la justicia había reclamado su lugar en el corazón de la mansión. Los invitados, aún en estado de shock, comenzaron a dispersarse, sus conversaciones en voz baja y susurrantes sobre el escándalo que acababa de presenciar. La ostentosa gala se desintegraba en un torbellino de chismes y condenas, y la imagen de Renata, perfecta y fría, se pulverizaba ante la irrefutable evidencia. La mansión Altamirano, que durante años había sido testigo silencioso de los secretos más oscuros de la familia, había sido purificada por la verdad. Ricardo, con Mateo en sus brazos, sintió una ola de esperanza. La oscuridad se había disipado, y una nueva era comenzaba para él y su hijo.
Una era marcada por la honestidad y el amor, por encima de todo. Lujo y apariencia, donde la sangre de su hijo, finalmente, había encontrado justicia. En el corazón de la noche, mientras la mansión se vaciaba lentamente, Ricardo llevó a Mateo a su habitación. Lo arropó con ternura, acariciando su frente. «Descansa, mi campeón. Todo va a estar bien», susurró. Y esta vez, el niño se durmió con una paz que hacía semanas no sentía. La pequeña sonrisa que se dibujó en sus labios, incluso en sueños, era el mayor triunfo de Ricardo. La venganza no era su objetivo, sino la justicia, y ver la serenidad en el rostro de su hijo era la recompensa más grande. La vida, a pesar de las cicatrices, prometía un nuevo comienzo, un renacer para los Altamirano, donde la maldad de Renata se desdibujaba ante el inmenso amor de un padre. Ricardo llevó a Mateo de regreso a la quietud de su habitación, lejos del estruendo que había sacudido la gala. La mansión, que minutos antes había sido escenario de un drama público, ahora respiraba un aire distinto, más ligero, como si las paredes hubieran exhalado un suspiro de alivio tras la verdad revelada. Ricardo abrazó a su hijo con una fuerza renovada, un abrazo que contenía años de culpa, miedo y, finalmente, un amor liberado de cualquier sombra. El pequeño Mateo, agotado pero en paz, se acurrucó contra el pecho de su padre, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el mundo volvía a tener sentido. La oscuridad había sido desterrada de su hogar, y con ella, el terror que se había instalado en su corazón. La imagen de Renata, esposada, se desdibujaba ante la promesa de un nuevo amanecer que su padre le ofrecía con cada caricia. Un futuro donde la injusticia no tendría cabida. Los días siguientes estuvieron dedicados por completo a la recuperación de Mateo. Ricardo contrató a los mejores especialistas, no solo fisioterapeutas para su pierna, sino también psicólogos infantiles que ayudaran al niño a procesar el trauma vivido. Las sesiones de terapia se realizaban en casa, en un ambiente de cariño y seguridad, que Ricardo se esforzó por crear. Pasaba horas con su hijo, leyéndole, jugando, simplemente estando presente, una presencia que antes la ambición y los negocios le habían arrebatado. Mateo, con el apoyo incondicional de su padre y la paciencia de los profesionales, comenzó a dar pasos firmes hacia su rehabilitación, no solo física, sino también emocional. Cada pequeña victoria del niño era un bálsamo para el alma de Ricardo, una confirmación de que su amor era el verdadero cimiento de su familia, ahora más fuerte que nunca. Mientras tanto, el proceso legal contra Renata Montesinos avanzaba con una rapidez inusitada. Las pruebas presentadas por Ricardo eran irrefutables. La grabación de Elena Vargas, los testimonios de Clara y García, sumados a la evidencia forense del empujón y el abandono de Mateo. La sociedad, que antes la había admirado, ahora la condenaba con una ferocidad implacable. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y poder, se arrastraba por el fango de los titulares de prensa, y sus conexiones en los medios, antes su salvación, se habían esfumado. Renata fue juzgada y condenada por agresión, con abandono de menor y manipulación de evidencia. Su fortuna, objeto de su obsesión, le fue embargada para reparar el daño causado. La justicia, esa dama ciega que a veces se tarda, había finalmente abierto los ojos para castigar la maldad, no dejando un solo ápice de duda. Observando a Mateo en sus terapias, viendo cómo otros niños con discapacidades similares luchaban por cada pequeño avance, una idea comenzó a gestarse en la mente de Ricardo. No bastaba con reparar el daño a su hijo. El legado de la maldad de Renata debía transformarse en algo positivo, un faro de esperanza. Mateo, mi amor, ¿qué te gustaría hacer para ayudar a otros niños como tú?, preguntó Ricardo una tarde, mientras paseaban por el jardín, que ahora lucía limpio de cualquier sombra del pasado. Los ojos de Mateo se iluminaron. Quiero que nadie más se sienta solo, papi. Que tengan un lugar donde puedan correr, aunque sea con ruedas, y que nadie les diga que son un estorbo. Las palabras de su hijo, llenas de inocencia y sabiduría, fueron el impulso final para el magnate. Así nació la Fundación Mateo Altamirano. Ricardo tomó una decisión audaz. El ala de invitados de la mansión, ese espacio lujoso y antes habitado por la frivolidad, sería transformado en un centro de rehabilitación y apoyo integral para niños con discapacidad. Este lugar, que fue testigo de tanto dolor,
Ahora será un santuario de esperanza, dijo Ricardo a sus arquitectos, con una determinación que no admitía objeciones. Los planos se diseñaron para crear espacios luminosos, terapias acuáticas, salas de juego adaptadas y jardines sensoriales. Cada detalle se pensó con el amor y el respeto que Mateo y todos los niños merecían. El eco del sufrimiento se desvanecía para dar paso a las risas y a la promesa de un futuro mejor. La antigua mansión, antes fría y distante, comenzaba a latir con un nuevo propósito, con el alma renovada, ofreciendo un legado de amor a aquellos que más lo necesitaban, en un acto de verdadera redención. Ricardo no olvidó a quienes habían sido víctimas de Renata, y con valentía, se unieron a él para desenmascarar la verdad. Clara, la niñera que había sido injustamente despedida y amenazada, fue nombrada jefa de cuidadores en la fundación. Su bondad natural y su amor por los niños eran un don invaluable. García, el asistente que había sido coaccionado, se convirtió en el coordinador de logística, con un sueldo digno y la seguridad de un empleo estable. Su pasado de miedo se desvanecía ante la oportunidad de hacer el bien. Ambos, con el peso de la culpa y el miedo liberado, trabajaron con una dedicación inquebrantable, sabiendo que estaban contribuyendo a un legado de justicia y esperanza, un testimonio vivo de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera, sanando las heridas más profundas del alma. La noticia de la Fundación Mateo Altamirano se anunció en una rueda de prensa que acaparó la atención nacional. Ricardo, junto a Mateo, que ya empezaba a caminar con la ayuda de unas muletas ligeras, se presentó ante los medios. Esta fundación es un homenaje a la resiliencia de mi hijo y una promesa a todos los niños que luchan cada día. Queremos ofrecerles un espacio donde no solo recuperen su movilidad, sino también su alegría y dignidad. Que nadie más se sienta invisible o sea llamado un estorbo, declaró Ricardo, su voz cargada de emoción y convicción. Las palabras de Mateo, tímidas pero firmes, tocaron el corazón de todos. Aquí vamos a ser muy felices, y nadie nos va a empujar. La imagen del magnate y su hijo, unidos en este propósito noble, conmovió a un país entero, transformando el escándalo en una historia de inspiración, una lección de vida para todos. La creación de la fundación no estuvo exenta de desafíos. La transformación de la mansión requirió de una inversión considerable, y la coordinación de los programas demandó el tiempo y la energía de Ricardo. Sin embargo, su dedicación era total. Delegó gran parte de sus responsabilidades empresariales en un equipo de confianza, priorizando el bienestar de Mateo y el desarrollo del centro. Pasaba horas en la fundación, supervisando la construcción, interactuando con los primeros niños y sus familias, y asegurándose de que cada detalle reflejara el amor y el respeto que la causa merecía. Su oficina en la mansión se convirtió en el epicentro de un nuevo tipo de negocio, el negocio de la esperanza. Él, el hombre de negocios implacable, había encontrado un propósito mucho más elevado que cualquier imperio económico. Mateo, con su espíritu brillante, se convirtió en la inspiración y el pequeño cofundador de la fundación. A pesar de su corta edad, sus ideas eran valiosas. «Papi, ¿podemos tener un jardín con flores que huelan diferente para los niños que no ven bien?», sugería. «O, ¿y si hacemos un rincón donde puedan dibujar sin preocuparse de manchar?». Ricardo escuchaba atentamente, incorporando las sugerencias de su hijo en el diseño y los programas. El centro no era solo un lugar de terapia, sino un espacio creado con la mirada y el corazón de un niño, un reflejo de la inocencia y la resiliencia que Mateo representaba. Su sonrisa, antes rara y apagada, florecía ahora con una espontaneidad que llenaba de luz los pasillos del centro, un testamento viviente de que el amor podía transformar las heridas en semillas de alegría y esperanza. El día de la inauguración oficial fue un evento conmovedor. La antigua ala de invitados, ahora transformada en un moderno y acogedor centro de rehabilitación, bullía de vida. Niños con diferentes capacidades, sus familias, donantes y representantes de la sociedad civil se congregaban en el gran patio central, decorado con globos de colores y las obras de arte hechas por los propios niños. El sol brillaba, bañando el lugar con una calidez que contrastaba con la fría noche en que Mateo había sido abandonado. El ambiente era de alegría y celebración,
Un testimonio del poder de la resiliencia humana y la capacidad de transformar el dolor en una fuerza positiva. Ricardo observaba a su hijo, que jugaba con otros niños, su pierna curada, su risa resonando libremente en el aire, y sintió una paz inmensa que le llenaba el corazón. Ricardo subió al estrado, su voz resonando con gratitud y emoción. Hoy no solo inauguramos un centro, inauguramos un legado de amor y esperanza. Este lugar es la prueba de que, incluso de las sombras más profundas, puede surgir la luz más brillante. Es un espacio para recordar que cada niño merece dignidad, apoyo y la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, que las heridas pueden sanar y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre nos hace más fuertes. Dedico esta fundación a mi hijo Mateo, cuya valentía me enseñó la verdadera esencia del amor y la justicia. Sus palabras, cargadas de sinceridad, conmovieron a todos los presentes, provocando una ovación que llenó el aire de aplausos y lágrimas. Después del discurso de Ricardo, Mateo, ahora con una sonrisa radiante, subió al estrado, apoyándose en las muletas. Cuando me caí, pensé que ya no podría correr, pero mi papi me dijo que sí, y ahora puedo. Y quiero que todos los niños que vengan aquí también puedan correr, o dibujar, o lo que quieran, dijo Mateo con una voz clara y llena de esperanza, su pequeña figura emanando una fuerza inesperada. La multitud rompió en aplausos, y muchos no pudieron contener las lágrimas ante la inocencia y la determinación del niño. Mateo era el símbolo vivo de la fundación, un recordatorio de que cada vida es valiosa y que cada obstáculo puede ser superado con amor y apoyo. Un testimonio de la sangre que había clamado justicia y la había obtenido. La Fundación Mateo Altamirano no solo cambió la vida de muchos niños, sino que también redefinió el legado de la familia Altamirano. El nombre, que antes había sido asociado con la riqueza, y más recientemente, con un escándalo doloroso, ahora era sinónimo de altruismo y compromiso social. Ricardo, el magnate de la construcción, se había transformado en un filántropo reconocido, su imagen pública, purificada por sus acciones. La mansión, ese símbolo de lujo y aislamiento, se había abierto al mundo, convirtiéndose en un faro de luz. La sociedad admiraba la valentía de Ricardo al enfrentar la verdad y su generosidad al convertir su dolor personal en un bien colectivo. Las intrigas y la maldad de Renata quedaron como un eco lejano, eclipsadas por la promesa de un futuro mejor. Mirando a Mateo jugar en el jardín adaptado de la fundación, Ricardo a menudo reflexionaba sobre el camino recorrido. Recordaba la imagen desoladora de su hijo bajo la lluvia, el peso de la culpa y la traición. Había sido un viaje arduo, lleno de dolor y desilusión, pero había valido la pena. Había recuperado a su hijo, había encontrado un propósito más profundo para su vida y había purificado su hogar de la maldad que lo había invadido. La vida le había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en los imperios materiales, sino en el amor incondicional, la justicia y la capacidad de transformar el sufrimiento en esperanza. La experiencia le había marcado, pero también le había forjado en un hombre más compasivo y fuerte, un padre que ya no temía a las sombras. El tiempo, ese gran sanador y constructor de legados, avanzó sin pausa. 5 años después de aquella noche fatídica y de la inauguración de la Fundación Mateo Altamirano, el centro se había consolidado como un referente a nivel nacional e incluso internacional. Su éxito trascendió las fronteras de Ciudad de México, inspirando la creación de centros similares en otras ciudades y países de América Latina. Lo que empezó como la respuesta a un acto de crueldad, se había convertido en un movimiento imparable, un testimonio del poder transformador del amor y la justicia. La semilla plantada en el dolor había florecido en un bosque de esperanza, extendiendo sus ramas protectoras a miles de familias que antes se sentían solas y desamparadas, demostrando que la luz, al final, siempre vence a la oscuridad. La Fundación Mateo Altamirano había expandido sus programas, no solo ofreciendo rehabilitación física y psicológica, sino también becas de estudio, talleres de arte y música, y programas de inserción laboral para adolescentes con discapacidad. Las instalaciones de la mansión se habían ampliado, con nuevas salas y jardines terapéuticos que eran un oasis de calma y alegría. Cientos de niños habían pasado por sus puertas,
Y cada uno de ellos, con sus sonrisas y sus progresos, era la prueba viva del impacto real de la fundación. Clara y García seguían siendo pilares fundamentales del equipo, su lealtad y dedicación inquebrantables, ahora libres de cualquier sombra del pasado. La fundación era un ecosistema de apoyo, un espacio donde cada persona encontraba su lugar y su propósito, en un ambiente de calidez y comprensión. Mateo, ahora un adolescente de 13 años, era un joven fuerte, carismático y resiliente. Su pierna se había recuperado por completo, aunque las cicatrices físicas eran un recordatorio de su pasado. Sus cicatrices emocionales habían sanado, transformándolo en un ser humano empático y compasivo. Se había convertido en la voz de la fundación, un orador inspirador que compartía su historia con otros niños y jóvenes, motivándolos a superar sus propios desafíos. Su inteligencia y su creatividad eran asombrosas. Había desarrollado un talento especial para la música, tocando el piano con una maestría que emocionaba a todos. Mateo era el vivo ejemplo de que las adversidades pueden forjar espíritus invencibles, un faro de esperanza que irradiaba alegría y fortaleza, un verdadero líder para los demás. Ricardo Altamirano, lejos de ser el magnate obsesionado con el trabajo, se había convertido en un hombre profundamente conectado con su familia y su comunidad. Aunque seguía supervisando sus empresas, su verdadera pasión era la fundación. Pasaba gran parte de su tiempo interactuando con los niños, escuchando sus historias y buscando nuevas formas de apoyarles. Su corazón, antes un desierto de culpa, rebosaba ahora de un amor y un propósito que nunca imaginó. Había encontrado la verdadera felicidad en el servicio a los demás, en la construcción de un legado que trascendía los bienes materiales. Su relación con Mateo era inquebrantable, una conexión profunda basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Él, que había estado ciego, ahora veía el mundo con una nueva claridad, un reflejo de la bondad que había cultivado en su alma. Una tarde soleada, en el jardín sensorial de la fundación, Mateo, ya sin muletas, corría y reía junto a un grupo de niños que, como él, habían encontrado en ese lugar una segunda oportunidad. Les enseñaba a tocar una pequeña guitarra, sus dedos ágiles sobre las cuerdas, su voz, una melodía dulce. Ricardo los observaba, desde la distancia, con una sonrisa de pura felicidad en el rostro. La mansión Altamirano, antes un símbolo de lujo y soledad, era ahora un hogar lleno de vida, risas y esperanza. El mensaje de «La sangre clama justicia» se había transformado en un himno de resiliencia y amor inquebrantable. Un testimonio de que la verdad, al final, siempre prevalece, y que el amor de un padre, cuando es verdadero, puede mover montañas y sanar las heridas más profundas del alma.